Se tiene un sistema de comunicaciones digitales de banda base que utiliza modulación 4PAM y este pulso rectangular que dura T medios y tiene amplitud A sub m para 4 valores de la entrada y estas 4 posibles duplas de bits producen amplitudes menos A, 3A y 5A de este pulso. En esta cápsula queremos abordar los puntos D a I, que son esencialmente aquellos que nos llevan a resolver y calcular la probabilidad de error de símbolo y de bit de este sistema. Entonces, en la parte D se pide, para cada símbolo posible, determine las propiedades estadísticas de la variable aleatoria que alimenta al dispositivo de decisión. Y hay una indicación que dice haga el cálculo en forma genérica para A sub m. Ahora, ese cálculo, en estricto rigor, ya algo de ello habíamos hecho acá, en la parte C, cuando determinamos que la toma de muestras que realiza el filtro adaptado para producir nuestra variable xcheck, que siempre la situamos acá a la entrada del dispositivo de decisión. Esa muestra xcheck ya la habíamos en realidad precalculado, así que esto lo podemos volver a utilizar. Y en forma general, entonces, podemos decir que ese valor de xcheck viene dado por siempre, ¿no es cierto?, la señal recibida, convolucionada con el filtro adaptado, evaluado en t igual a t, más el ruido convolucionado con el filtro adaptado, todo esto evaluado en t igual a t, y esta convolución evaluada en t igual a t es justamente esta que ya hemos realizado en forma genérica para A sub m, por lo tanto sabemos que esto vale A sub m raíz de t medios más esta otra convolución entre un ruido blanco gaussiano con densidad espectral de potencia n0 medios y un filtro adaptado normalizado. Ahora, ese filtro adaptado normalizado nosotros podemos a priori ya saber de que produce una variable aleatoria wcheck que distribuye normal con media 0 y varianza n0 medios, pero en el enunciado se dice determine las propiedades estadísticas de la variable de decisión, por lo tanto vamos a cumplir en forma ordenada con lo que se indica y vamos a hacer el cálculo propiamente tal. Pero desde luego, sabiendo a qué tenemos que llegar, es una buena forma de confirmar el resultado. Entonces, tenemos esta convolución, se escribe siempre de la misma forma, es la integral de menos infinito a infinito de el ruido de tau por q de t menos tau de tau evaluado en t igual a t. Este filtro adaptado es, de hecho, la misma señal. Voy a solamente elaborar esta parte, esta integral ahora, ¿no es cierto? Esto es igual a la integral del ruido de tau de la señal, da lo mismo cual, digamos S0 de tau normalizada. S0 llamemos
S0 de t menos t más tau dividido por la energía del 0 de tau evaluado en t igual a t. Siempre lo mismo, entra esto acá y por lo tanto queda S0 de tau. Entonces esto es igual a la integral de W de tau, S0 de tau. Pero ahora, dado que S0 es una función rectangular que dura t medio, esto es la integral desde t medios hasta 3t cuartos, perdón, desde t cuartos hasta 3t cuartos de el ruido de tau de tau. Y todo ello multiplicado por la amplitud de esta señal. Aquí se me olvidó, vamos a insertar acá 1 partido por E0. Y E0 es tal que al dividir esta amplitud por E0 queda el factor de normalización, 2 partido por t, raíz. Y así tenemos acá a sub m raíz de t medios más raíz de 2 partido por t integral de t cuartos hasta 3t cuartos w de tau. Ahora, se están pidiendo las propiedades estadísticas de la variable de decisión, por lo tanto tenemos que tomar valor esperado y tenemos que calcular la varianza de esto. Entonces, el valor esperado de x check, dado que se transmitió el símbolo S sub m de check, S sub m check, o más bien debiera usar la misma nomenclatura de siempre, S sub i check, es lo que se transmitió, es igual a sub m, a sub i en estricto rigor, raíz de t medios, más raíz de 2 partido por t por la integral de, perdón, más 0, más 0, ¿por qué? Porque sabemos por inspección que esto acá, ¿no es cierto?, el valor esperado de esto es 0 porque el ruido es blanco gaussiano de media 0. Para no confundir voy a volver a usar los subíndices m, que es lo que se usa en el problema. Ahí está. Luego, la varianza de x check, dado que se transmitió SM, es igual a el valor esperado de x check menos su media, y la media la acabamos de calcular, es a sub m raíz de t medios al cuadrado, dado que se transmitió SM check. Esta condicionalidad acá y aquí es importante mantenerla en este punto porque es la que especifica esto de acá. Si removemos esta condicionalidad, entonces a sub m en estricto rigor se transforma en una variable aleatoria discreta que puede tomar uno de 4 valores. Nosotros tenemos el valor esperado de una variable aleatoria acá, restando otra variable aleatoria acá. Esta es continua, esta es discreta y se vuelve más complicado. Por eso es que es importante condicionar. Ahora, condicionando, x check toma
este valor y condicionando en A sub m, esto es determinístico. Por lo tanto, esto se elimina en esta resta y queda el valor esperado de dos veces la integral del cuadrado de esto, ¿sí? Que es básicamente 2 partido por t y 2 veces la integral. 2 partido por t, 2 veces la integral, una vez en tau 1, otra vez en tau 2 de tau 1 de tau 2. Esa integral acá conmuta el valor esperado con las integrales, queda aquí entonces la función de autocorrelación del ruido blanco, n0 medios por el impulso a través de la propiedad del sedazo, entonces queda 2 partido por t, 2 veces la integral del valor esperado de w de tau 1, w de tau 2, de tau 2, damos vuelta a las integrales, de tau 1, esto acá es la función de autocorrelación del ruido blanco, es igual a n0 medios, delta de la diferencia de los tiempos de observación, de tau 1 menos tau 2, por lo tanto se genera acá en tau 2, por eso invertimos acá las integrales, se genera una propiedad del sedazo, resultando 2 partido por t por n0 medios por la integral en tau 1, la integral en tau 2 pasó por la propiedad del sedazo, de simplemente tau 1, y esa es una integral que va de t cuarto a 3t cuarto, y por lo tanto sale un factor t medios de esta integral que cancela esto y queda igual a n0 medios. Y con eso hemos determinado completamente las propiedades estadísticas de esta señal de acá, que son básicamente esta media, esta x-check tiene esta media y tiene esa varianza. Eso cumple con la parte D, y aquí quisiera insertar un comentario al margen. Comentario al margen con respecto a la parte B. Y en la parte B habíamos planteado de que el dispositivo de decisión tiene este aspecto. Y aquí ahora tenemos la respuesta, y es simplemente el hecho que si es que graficamos x-check en el eje de abscisas y la densidad de probabilidad de esta variable x-check aleatoria, sabemos que tiene esta media y tiene una varianza debido a este término que es n0 medios, entonces aparece automáticamente una campana gaussiana, otra, tal vez lo más fácil es simplemente copiar las dos que ya tengo, copiar y pegar, y aparecen entonces 4 campanas gaussianas centradas en menos a raíz de t medios, a raíz de t medios, 3a
raíz de t medios y 5a raíz de t medios. Y a partir de esta distribución de x check, es inmediato reconocer que las fronteras de decisión son las que estoy dibujando en este momento, donde tenemos luego una región de decisión 0, región de decisión 1, región de decisión 2, región de decisión 3. Y de aquí, entonces, resulta que el dispositivo de decisión tiene la función de mapear todo lo que está a la izquierda en el semiplano izquierdo. Quedó un poquito, ahí está. Todo lo que está en el semiplano izquierdo lo mapea al símbolo m igual a 0. Luego, todo lo que está en la región de decisión 1 lo mapea al símbolo m igual 1. Todo lo que está en la región de decisión lo mapea al símbolo 2. Y finalmente todo lo demás se mapea al símbolo 3. Esa es la génesis de esta función escalera que habíamos encontrado graficado en la parte B y que corresponde, según lo que hemos visto acá, del 0 al 1 al 2 al 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Eso es finalmente lo que se declara al decodificar en cada una de estas tres regiones. Esto no se pide en el problema, pero me parece que es una nota al margen enriquecedora. Bien, vamos a la parte E. Describa la probabilidad de error de símbolo PS genéricamente en términos de probabilidades de error condicionales. Bueno, volvemos acá, insertamos una hoja y revisando entonces esta gráfica, es claro que si se transmite un 0, la probabilidad de error es ya sea caer en la región 1 o en la región 2 o en la región 3. Entonces, parte E, la probabilidad de error de símbolo es igual a la probabilidad de declarar un 1, unión, declarar un 2, unión, declarar un 3, es decir, caer en cualquiera de estas tres regiones de decisión, dado que se transmitió el símbolo 0, m igual a 0, o bien sm check igual a menos a, o simplemente sm check, dado que se transmitió sm check, por la probabilidad de que se transmita ese símbolo, que es un cuarto, más
más? Bueno, exactamente lo mismo, la probabilidad de declarar 0, unión, declarar 2, unión, declarar 3, dado que se transmitió un 1, más un cuarto, aquí, un cuarto, más otro cuarto de la probabilidad de declarar 0 o bien declarar 1 o bien declarar 3, dado que se transmitió un 2, y finalmente más un cuarto la probabilidad de declarar 0 o bien declarar 1 o bien declarar 2, dado que se transmitió el símbolo 3. Esa es nada más la respuesta que se buscaba en la parte E. En la parte F se pide, utilice sus resultados en D y en E para formular la probabilidad de error de símbolo de este sistema en función de A, T y N0. Bien, para ello, tal vez lo más fácil es volver a esta figura que nos ayuda bastante, ¿sí? Y rescatar nada más que una de las campanas gaussianas. Entonces voy a arbitrariamente copiar una de ellas, parte F. Vamos a poner una campana gaussiana ahí. Y sin importar, digamos, exactamente dónde está el eje de ordenadas, porque esto puede, ahora sí, xcheck puede valer para varios símbolos. Lo importante es que habíamos establecido que acá en alguna parte y acá en alguna parte están las fronteras de decisión. Entonces, en los casos de MPAM, ¿no es cierto?, siempre es conveniente achurar estas regiones de acá y estas de acá, y esto es lo que hemos llamado P sub más y P sub menos, ¿sí? Y básicamente cada una de estas probabilidades aquí arriba es aterrizar ya sea en P más o en P menos cuando se transmitió este símbolo, ¿sí? Es decir, caer en alguna región de decisión externa. Y cuando se trata del símbolo m igual a 0, entonces estamos en este caso de acá, y aquí solamente existe la posibilidad de caer desde esta frontera, esta cola de acá, hacia la derecha. Vale decir, esta probabilidad de acá es igual a P más. Cuando estamos en el símbolo 3, la probabilidad de caer en una región de decisión que no es la propia es solamente esta cola gaussiana de acá. Vale decir, esta de aquí es igual a solamente P menos. Y entre medio, estas dos, cada una es igual a P más P menos, puesto que puede haber un error para uno y para otro, por uno y por otro lado de la campana. Entonces, de todo esto, es bastante directo ver que la probabilidad de error de símbolo es igual a 1, 2, 3, porque aquí hay 2, veces P más y 1, 2, 3 veces P menos,
pero todas ellas van ponderadas por 1/4, entonces queda 3/4, o bien lo pueden ver así, 2 de estas más 1, son 3, divididas todas por 4. 3/4 veces P más P menos, o bien 3 medias veces simplemente una de ambas P más, porque obviamente P más y P menos valen lo mismo como área. Y de ello formulamos entonces directamente, a mí en realidad esto vamos a dejarlo como igual a P menos para que quede súper claro, y a mí personalmente siempre me acomoda más integrar desde la izquierda. Entonces, si este es el valor de la media, es siempre 1/2 más 1/2 ERF de el valor del umbral menos su media. Por lo tanto, aquí hay menos esta amplitud, y para eso nos sirve este gráfico acá, ¿sí? Entonces tenemos siempre A raíz de T medios entre la frontera y el valor central de la campana. Entonces, esta distancia acá es igual a raíz de T medios. Por lo tanto, el área P menos multiplicada por 3 medios queda como una hoja nueva, PS es igual a 3 medios por 1 medio más 1 medio ERF de el valor del umbral menos su media, que es menos a raíz de T medios, dividido por raíz de 2 veces raíz de la varianza, N0 medios. Esto es igual a 3 medios por este signo negativo sale, genera un F complemento, el 2 se cancela y el A entra con un cuadrado a la raíz, entonces queda por 1 medio, 3 medios por 1 medio queda 3/4. F complemento de la raíz de A cuadrado T dividido por 2N0. Eso es la probabilidad de error de símbolo, pero todavía nos piden algunos pasos más. G. Determine la energía promedio por símbolo, es símbolo de esta modulación en términos de A y T. La energía promedio por símbolo es directamente EFG. La energía promedio por símbolo es igual a 1/4 por la suma de m igual 0 hasta 3 de la energía del símbolo emésimo. Y la energía del símbolo emésimo es básicamente la energía que tiene este pulso, porque aquí el símbolo emésimo está codificado en la amplitud. Entonces tenemos AM al cuadrado integrado por T medios es igual a 1/4, vamos a escribirlo aquí al costado, es igual a 1/4 por la suma de A sub M al cuadrado multiplicado por T medios. Entonces esto es igual a, un poco más despacio, la suma en M es igual a
1/4 por t medios multiplicado por a sub m es menos a al cuadrado cuando m vale 0, más a al cuadrado cuando m vale 1, más 3a al cuadrado cuando m vale 2, más 5a cuadrado cuando m vale 3. Y si sumamos esto, da t octavos multiplicado por 36 a cuadrado es igual a 9 medios a cuadrado t. Esa fue la parte G. Vamos a la parte H. Utilizando su resultado en G, determine la energía promedio por bit, bit en términos de A y T. Entonces, símbolo y bit, EFGH. Eso cabe acá todavía. Por supuesto que bit, esto lo habíamos visto, es igual a símbolo dividido por el logaritmo en base 2 de 4. ¿4 por qué? Porque esto, por supuesto, es el número m-ario. Entonces, es igual a símbolo medio y, por lo tanto, la relación entre bit y A y T es que bit es igual a 9 cuartos a cuadrado t. Y finalmente vamos a la parte I del problema que dice: utilice sus resultados en F y H para determinar la probabilidad de error de símbolo en términos de la razón señal a ruido por bit. Entonces, tomamos acá este resultado y los reemplazamos en la parte I y resulta directamente que la probabilidad de error de símbolo es igual a 3/4 partes ERF complemento de a cuadrado t medios n0. Entonces factorizamos un 4/9, entonces queda raíz de 4/9 por 9 cuartos a cuadrado t dividido por 2n0, y entonces lo que tenemos acá lo voy a churar en verde. Esto acá es bit y podemos directamente reemplazarlo, es igual a 3/4 ERF complemento de la raíz de 2/9 bit partido por n0. Bit partido por n0. Ahora, agregamos una parte J, en donde, a partir de lo anterior, queremos determinar la probabilidad de error de bit de este sistema 4PAM, y esto sabemos que es simplemente la probabilidad de error de símbolo dividido por el logaritmo en base 2 de 4. Vale decir, se agrega un factor 2 adicional acá y queda simplemente como 3
octavos, erf complemento partido por la raíz de 2 novenos e bit partido por n0. Esta división por 2 es trivial, pero es importante, así que me parece bien haber todavía mencionado este elemento en el problema.